El presidente Guillermo Lasso busca inversiones por más de 30.000 millones de dólares en España. Lasso se reunió con el rey Felipe VI y con su homólogo Pedro Sánchez. El informe sobre los Pandora Papers y paraísos fiscales sería aprobado este viernes. El correísmo insiste en vincular al presidente Lasso. El oficialismo lo rechaza. El gobierno reitera invitación al diálogo a la CONAIE. La organización indígena asegura que retomará la protesta, aunque no establece fecha. No hubo aglomeraciones en el primer día de aplicación de la dosis de refuerzo de vacuna contra el COVID-19. Centros en Quito y Guayaquil lucieron vacíos. 5 días después, aparece la madre del recién nacido que fue abandonado en el portal de una casa en el suburbio de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos ya con la información más destacada de este jueves aquí en Televistazo Estelar. Iniciamos contándoles que el presidente Guillermo Lasso continúa con su gira por Europa. En Madrid se reunió con las principales autoridades del régimen español. El presidente ecuatoriano también presentó el portafolio de inversiones nacional a empresarios de ese país, es decir, de España. Contempla, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico y de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. A esta hora hacemos contacto con Marcelo Moncayo, nuestro corresponsal, que nos tiene un informe desde España. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplió su primer día de visita oficial aquí en la capital española. Tal como se tenía previsto, se reunió con su majestad el rey Felipe VI, con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y con el alcalde de la capital española. Veamos el siguiente informe. ¿Con quién no se reunió Guillermo Lasso en su primera jornada en Madrid? Primero con el rey Felipe VI para tratar temas relativos al fortalecimiento de la relación entre ambos países a través de la cooperación y la integración. Después, el jefe de Estado participó de un encuentro de la Cámara de Comercio Española. Allí le dijeron a los inversionistas cuánto es que esperan captar. En términos de inversiones, 30.000 millones de inversiones nos hemos propuesto con el presidente y con todos los ministros en proyectos público-privados. Y el presidente Lasso indicó cuáles son las áreas que se encuentran en el portafolio que el Ecuador ofrece, incluidos el Banco del Pacífico y CNT. Duplicar la producción petrolera, ampliar la producción minera, aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica. También en infraestructura tenemos un listado de más de 5 puertos, hablamos de concesión de aeropuertos también, y como decía, la venta de algunos activos independientes, como es un banco comercial y también una empresa de telecomunicaciones. Pero ahí no se terminaba la agenda. Lasso también visitó al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. En esta reunión destacó un punto en el que acordaron una cooperación directa por parte del país europeo. En temas relativos especialmente en seguridad, tema que lo hemos tratado a profundidad en la reunión, especialmente lo relativo a temas como ciberseguridad. El apoyo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional Española será muy valorada en el Ecuador por la Policía Nacional y mi gobierno. Para cerrar la jornada, el presidente de la República mantuvo un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez. Los discursos giraron alrededor del aporte de los migrantes a esta capital y lo receptiva que ha sido ella. Yo quiero agradecer a Madrid y a los madrileños por la acogida que le dieron a los ecuatorianos, que le dan a los ecuatorianos, ese sentimiento de hermandad que siempre nos demuestra Madrid a todos los ecuatorianos y de seguro a toda Iberoamérica. A lo largo de las últimas décadas, los madrileños hemos sido testigos de su fuerza, su cultura, sus costumbres y de cómo han hecho enriquecer y crecer nuestra nación. Este viernes el presidente Lasso continuará con su agenda en la capital española, que incluye reuniones con migrantes ecuatorianos, empresarios y medios de comunicación. Y este viernes continúa el segundo día de visita oficial de Guillermo Lasso aquí en la capital española. El presidente ecuatoriano será el protagonista del foro de análisis del diario ABC, quien compartirá escenario con el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Este es el informe desde Madrid. Juan Carlos, tú sigues con más.
Gracias, Marcelo, por el informe. Este viernes, la Comisión de Garantías Constitucionales espera aprobar el informe de su investigación sobre el caso Pandora Papers. Aunque el presidente de la República no asistió a la comisión, envió a través de su abogado una carta para aclarar una denuncia del correísmo. Patricio Díaz nos cuenta. La comisión quiere aprobar el informe sobre los Pandora Papers este viernes y desde el correísmo han insistido en la relación del presidente de la República con paraísos fiscales, incumpliendo la ley. La legisladora Mónica Palacios, por ejemplo, aseguró que aunque el presidente traspasó las acciones de la empresa que tenía en Panamá en septiembre, previo a inscribir su candidatura, en la Gaceta Oficial de ese país, eso se publicó en octubre, es decir, cuando ya era candidato. Solo a partir de la promulgación de la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá en la Gaceta Oficial, que es la que tengo aquí, esta surte efectos legales. Pero según el abogado del presidente, no leyó completo la ley panameña, que señala que los actos administrativos de carácter individual, como sería el traspaso de acciones, tienen fuerza obligatoria inmediata. Además, remitió a esa mesa legislativa un certificado de la Superintendencia de Bancos de ese país, en el que explica que la resolución sobre ese traspaso quedó ejecutoriada y en firme para todos los efectos de esta superintendencia, luego de transcurridos los 5 días hábiles de su notificación, es decir, en el mismo mes de septiembre, previo a la inscripción de la candidatura del presidente Lasso. Demostraron que no existe ningún elemento donde el presidente de la República no cumpla con lo establecido en la ley. Por lo tanto, es un documento más que se suma para poder demostrar que realmente hay transparencia y claridad del presidente Guillermo Lasso. Los legisladores, sin embargo, han cuestionado que los funcionarios convocados no entregaron la información requerida. Quienes comparecieron han insistido en que ciertos datos están bajo reserva o en indagación previa, por lo que legalmente se les impide entregarlos. Lo que han hecho estas instituciones públicas es obstaculizar este proceso de investigación. Sin embargo, hace una semana decían que el informe estaba en un 80% listo. En esta comisión el oficialismo es minoría. Asambleísta Gruber Zambrano. Solitario Gruber Zambrano trata de enfrentar las arremetidas de la oposición, mientras su compañero de bancada, Virgilio Saquicela, tiene participaciones esporádicas. No me haces la voz. En ese ambiente, el informe se aprobará. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, aseguró este jueves que el sector indígena retomará las movilizaciones en contra del gobierno, pero no precisó la fecha, el día. Mientras tanto, la ministra Alexandra Vela ratificó la invitación al diálogo para el próximo 10 de noviembre, cuando retorne el presidente Guillermo Lasso de su gira por Europa. Paul Romero con este tema. ¿Qué pasó con las movilizaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador que se suspendieron por el feriado? Este jueves respondió su presidente Leonidas Issa en Saraguro, provincia de Loja. En unidad con las diferentes organizaciones del país, decidiremos la fecha de retornar nuevamente a las calles. No se ha levantado la movilización, no se ha levantado la lucha. Pero no especificó el día en que la CONAIE retomará las jornadas de resistencia en contra del gobierno, en rechazo al último decreto del presidente Guillermo Lasso, que suspendió la revisión mensual del precio del combustible, pero con un incremento en el costo de la gasolina extra y el diésel. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ratificó la invitación al titular de la CONAIE para el próximo 10 de noviembre. La invitación al diálogo se encuentra sobre la mesa. Si es que la aceptan o no, depende de las organizaciones indígenas y del señor Issa, presidente de la CONAIE, que ha sido formalmente invitado por el presidente de la República a participar en este diálogo y a encontrar las soluciones que el pueblo ecuatoriano requiere. Invitación que, según la ministra, aún no ha sido contestada oficialmente por el dirigente indígena. Bueno, la forma y el mecanismo hay que conversarlo y que no se convierta esto en una asamblea abierta en donde no vamos a avanzar, porque el objetivo en este caso va a ser más un objetivo de manejo político. Según Issa, existe predisposición para ir nuevamente a conversar con el presidente Lasso, como ocurrió el pasado 5 de octubre, aunque dice sin resultados. Un diálogo que tenga oídos, un diálogo que realmente pretenda resolver los problemas de los ecuatorianos. Pero insiste en algunas condiciones, entre ellas que sea una reunión pública y con transmisión en vivo. Otros sectores que analizan la fecha para retornar a las movilizaciones son las centrales sindicales, que realizarán una convención nacional en los próximos días.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ya inició el trámite de la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo como urgente en materia económica. La comisión aprobó el cronograma que seguirá para que la Asamblea se pronuncie hasta el 28 de noviembre. Francisco Garcés siguió la sesión. El 28 de noviembre vence el plazo que tiene la Asamblea para pronunciarse, aprobando, modificando o negando la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo como urgente en materia económica. El análisis inició en la Comisión de Desarrollo Económico, que aprobó la metodología y el cronograma a seguir. Estos 5 días de socialización de la ley y para tener en 5 días adicionales, es decir, hasta el 14 de noviembre tendríamos el informe para el primer debate. Las comparecencias empezarán este fin de semana. Somos de diferentes tendencias, pero hemos tomado decisiones con mucha responsabilidad. Y sí, se va a necesitar la presencia de las autoridades de gobierno, lo mismo a los actores involucrados, al sector productivo, el sector académico. Por eso el cronograma contempla llamar a las principales autoridades del sector económico, financiero y de rentas del Estado, a los representantes de las cámaras de la producción, además de especialistas en el tema. La intención es que el primer debate se produzca entre el 16 y el 18 de noviembre. De ahí se preparará el informe para el segundo debate hasta el 24, para que el proyecto sea aprobado entre el 26 y el 28 de este mes. Creo que vamos todos a poner la mano, todos vamos a hacer una minga y que salga la mejor ley posible, en este caso sin afectar a los pequeños y medianos empresarios, sobre todo a las familias de menos escasos y recursos económicos. La ley contempla recaudar cerca de 1.900 millones de dólares en 2 años, con contribuciones temporales y el incremento del impuesto a la renta de la población que más recursos percibe. Sin embargo, en la comisión se analiza reducir el monto global a recaudar, disminuyendo la cantidad de población que sería tocada por la reforma. Mientras tanto, la proforma presupuestaria para 2022 entregada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional bordea los 34.000 millones de dólares. Nuevamente, el gobierno prevé gastar más de lo que recibe por ingresos el siguiente año, dejando de déficit más de 3.000 millones. El texto debe ser aprobado en un plazo de 30 días. Ahora revisemos algunas cifras del presupuesto que se plantean y de cuánto será el endeudamiento para el 2022. El gobierno de Guillermo Lasso planea ejecutar para el próximo año un presupuesto de casi 34.000 millones de dólares, lo que representan 2.400 millones más de lo que el Estado ha gastado hasta agosto de este año. ¿Pero qué significa? Que se tendrá que pagar más por la importación de derivados de petróleo que se utilizarán en el país en el 2022. Ecuador, aparte de producir derivados de petróleo, también para abastecer el mercado interno necesita importar, y para importar se incurre en gastos de comercialización, de distribución, gastos de transporte. La proforma presupuestaria para 2022 establece ingresos por 24.100 millones de dólares. Sin embargo, los gastos serían de casi 28.000 millones, lo que generaría al Estado un déficit aproximado de 4.000 millones de dólares. Lo correcto es ir ajustando este déficit hasta llegar a un presupuesto base cero, que ya no exista déficit. Eso va a ser realmente una misión ardua que en este gobierno, tal como van las cosas y la planificación, no se lo va a lograr. Además, la dependencia del Estado ecuatoriano por la deuda externa seguirá el próximo año. Así es como la necesidad de financiamiento en la proforma es de casi 10.000 millones de dólares, la más alta de los últimos años. En buena parte con financiamiento de la cooperación, de los organismos internacionales que ayudan mucho al país y que permiten financiarlo con deuda que es de largo plazo y de tasas bajas. Lo necesario para cubrir el hueco fiscal, digamos así, ¿no es cierto? La proforma para el siguiente año ha sido calculada con un barril de petróleo de $59.20. Si el precio internacional se mantiene alto como hasta ahora, entre los $80, se generaría un excedente para el Estado ecuatoriano desde inicios del 2022. El gerente general del Banco Central confirma inconsistencias en las transacciones del sistema Sucre, con el que los países del ALBA compensaban importaciones y exportaciones. Según el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, podría ser parte de las supuestas exportaciones ficticias a Venezuela, en las que estaría involucrada una empresa de Alex Saab. Patricio Díaz nos amplía esta información.
El gerente general del Banco Central compareció ante la Comisión de Fiscalización por la investigación que se realiza sobre el sistema Sucre y los supuestos vínculos de Alexap con las empresas que se habrían beneficiado de ese sistema. El funcionario reconoce inconsistencias. Las transacciones a través del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, y esto llama la atención porque las transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían ser igual o menores. Quedó en precisar la cifra real de exportaciones ficticias y sobrevaloradas, que es el elemento que estamos investigando. Pero ¿sí tiene el Banco Central de exportaciones ficticias? Efectivamente, hoy nos digo que sí. No es todo. El presidente de la mesa resalta que en la información que entregó el Banco Central se confirmaría que los recursos entregados por los países que crearon el sistema se utilizaron para temas que presuntamente no correspondían a su función. Hicieron inversiones, aportes, un total aproximado de 9 millones. Le hicieron un préstamo de $1.400.000 a una empresa privada venezolana que hasta la fecha le ha devuelto la plata. Y aunque eran 5 países que podían utilizar el sistema, los datos entregados por el Banco Central revelan que uno fue el que más lo usó. El 99% de las transacciones en el sistema Sucre ocurrieron únicamente con Venezuela. De hecho, 2.647 millones de dólares fueron utilizados y exportados a través del sistema Sucre. La comisión indaga si todos estos datos llevan a una de las empresas de Alexap, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y se lo acusa de lavado de activos en el entorno de Nicolás Maduro. Más noticias aquí en Televistazo Estelar. Las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en los interiores de los centros carcelarios del país y solo podrán realizar funciones complementarias durante los operativos de la Policía Nacional. Así lo determinó la Corte Constitucional en su dictamen de control de constitucionalidad del decreto 224, que declaró al estado de excepción en varias provincias del país debido al incremento de las actividades delictivas. En su dictamen, la Corte también redujo la duración del estado de excepción a la mitad, es decir, 30 días, ya que no habría justificado la duración establecida en el decreto. Y un día antes de que se registre una nueva balacera en la penitenciaría del Litoral, autoridades suscribieron un acuerdo de paz con los privados de libertad. Según Bolívar Garzón, director del Servicio de Rehabilitación Social, los crímenes se produjeron por el rechazo de las mafias contra las actuales cabecillas que luchan por el control del centro, como nos informa Bessie Granja. 3 días después de los últimos asesinatos cometidos el pasado 1 de noviembre en la penitenciaría del Litoral, el director del Servicio de Rehabilitación Social, Bolívar Garzón, revela que los enfrentamientos ocurrieron un día después de socializar un acuerdo de paz con los presos. Según la autoridad, con este pacto se tenía previsto reubicar a 8.500 reos que permanecen en esa cárcel y recuperar el control, pero esto no se concretó. Firmamos un documento con los voceros, con los cabecillas, en el sentido de que paren la violencia y que nosotros estamos pretendiendo, y ese es el plan, dividir la penitenciaría en 2 para que exista 2 administraciones para mejorar la gestión penitenciaria. Todos ofrecieron que sí, todos firmaron ese documento y al día siguiente nuevamente la violencia. Entre los presos fallecidos durante la balacera hallaron a uno descuartizado. Partes de su cuerpo fueron colocadas junto a explosivos. El director del SNAI explica por qué se cometen los crímenes con ese nivel de violencia. Hay gente que ya está cansada del sometimiento, del abuso y de los mismos cabecillas, y entonces están yéndose en contra de ellos, o planifican retirarse o quieren moverse de ahí, entonces viene la venganza, viene la retaliación por querer salirse del grupo. En esa cárcel, la intervención policial continúa, pues la misma autoridad reconoce que en cualquier momento es probable que ocurra una nueva matanza entre reos, mientras las obras de reconstrucción que se anunciaron para mejorar la seguridad están paralizadas debido a esta amenaza. 49 muertes violentas se registraron a escala nacional durante este feriado. El último crimen se reportó en el Guasmo Central de Guayaquil y todo ocurre en medio del estado de excepción que rige por la inseguridad. José Carlos Alvarado con el informe. El último hecho violento se produjo en el Guasmo Central en el sur de Guayaquil.
Un hombre cuya edad oscila entre los 25 y los 30 años fue asesinado a tiros en plena vía pública a las 15:30 del miércoles. La policía indicó que 2 personas se trasladaban por la vía en una tricimoto. Momentos después, aparentemente 2 sujetos en una motocicleta los alcanzaron y dispararon en 3 ocasiones contra las víctimas. El acompañante sobrevivió al ataque, pero se encuentra herido. La policía está investigando si la persona que fue baleada en este punto tendría algún tipo de conflicto en relación a la disputa entre bandas criminales. Por ahora se está tratando de acelerar el proceso de identificación del cuerpo. Varios ataques armados se contabilizaron en el puerto principal durante los días de feriado. En el sector de Bastión Popular, una cámara de seguridad registró cuando 3 sujetos llegaron a una calle donde había mujeres y niños y dispararon contra una persona. El gobernador Pablo Arosemena dio más detalles sobre estos hechos violentos y pide más apoyo a los municipios para combatir el crimen. Estamos a que más municipios sean parte de la solución, es decir, prestar vehículos, facilitar vehículos para en esos vehículos que puedan estar efectivos de la policía, de los grupos tácticos de la policía. Estamos hablando del GOE, del GIR, del GEMA, de UMO, Unidad de Mantenimiento del Orden. Solo entre el 29 de octubre y este 3 de noviembre se contabilizaron 49 muertes violentas en todas las provincias del país. La situación se da en medio del estado de excepción que rige a nivel nacional por los niveles de inseguridad que preocupan sobre todo a la ciudadanía. Ahora cambiamos de tema para contarles que como parte del plan de vacunación se inició la aplicación ya del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para 1.600.000 adultos mayores del Ecuador. Con esto se busca disminuir el riesgo de muerte de este grupo etario por esta enfermedad. Alex Pila nos cuenta que casi 60.000 personas ya cuentan con esa dosis. La aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas mayores de 65 años se extiende en centros de vacunación en todo el país. En Quito se dispusieron 3 puntos de vacunación, en el Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito, en el Coliseo de la Universidad Central y Paseo San Francisco. No hubo aglomeraciones. No hay gente. ¿No hay gente? Llegué y entré y salgo. Mientras que en Guaya se designaron puntos de vacunación en los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán. Un bien para todos. Y si hay esta oportunidad, ¿por qué no? Para estar mejor y vivir un poco más. Para quienes pertenecen al 1.600.000 de adultos mayores en el país, la dosis de refuerzo se aplica porque existe un mayor riesgo de que la enfermedad los afecte o incluso causarles la muerte. La vacuna que se aplica es la de AstraZeneca, por lineamientos del Ministerio de Salud, con excepciones. A menos de que una persona adulta mayor tenga una enfermedad inmunosupresora de las cuales están estipuladas dentro de estos lineamientos, pues esta persona sí se vacunará de acuerdo al esquema homólogo. Para que esta población reciba el refuerzo, se tiene que esperar un periodo de 6 meses luego de haber completado las 2 dosis, según datos del vacunómetro. En esta jornada en el país ya se han aplicado 58.185 dosis del refuerzo. Lo que me pincharon sí me dolió, pero ahorita tranquilo. Las personas que se vacunaron en el exterior con vacunas de una sola dosis pueden recibir un refuerzo en nuestro país, como es el caso de Rita y su esposo. Ahora ya constan en el sistema nacional. El carnet era válido, pero aquí no estaban actualizando todavía el Ministerio de Salud. Ahorita dice que ya con esto también van a actualizar. Entonces, por ese lado estaríamos más tranquilos. En los centros de salud se continúa con los procesos de inmunización. Más noticias para ustedes. Una adolescente de 15 años es la madre del bebé abandonado hace 5 días en una calle del suburbio de Guayaquil. Su familia contactó a la policía para intentar recuperar al menor, pero esto no será posible mientras exista una resolución judicial. José Carlos Alvarado nos cuenta más sobre este caso. Durante la madrugada del pasado 29 de octubre, un bebé fue abandonado al pie de una casa del suburbio de Guayaquil, aún con su cordón umbilical, al interior de una funda y envuelto en una sábana. Sin embargo, 5 días después su madre fue identificada. Se trata de una adolescente de 15 años, quien habría dado a luz a escondidas de sus padres. Robert Yacelga, capitán de la policía, fue contactado por la familia de la joven y dialogó con sus padres, quienes detallaron que su hija les confesó el hecho esa misma mañana. La adolescente les habría comentado a sus padres, porque ella, me imagino, luego del alumbramiento debió sentirse mal o algo, hecho que obligó
prácticamente a los padres de trasladarle también a un centro de salud. La policía también recibió información sobre el padre del bebé, quien sería un joven de 19 años que vive en el mismo sector del adolescente. El recién nacido se encuentra en buen estado, pero aún en una casa de salud de la ciudad. El menor de edad permanecerá aquí en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante hasta que exista una resolución judicial que defina si regresa con su madre o si irá a una casa de acogida. Para la psicóloga María Odette León, la radical decisión de abandonar a un recién nacido es el resultado de varios factores que habrían desbordado a la joven madre. Si me siento desamparado, si me siento además de desamparado vulnerable, y además de vulnerable vivo con miedo al castigo, a la represión, con miedo a que me boten de la casa, con miedo a que me pregunten de quién es este papá, es muy difícil tomar buenas decisiones en ese estado. Por lo pronto, la familia de la madre del bebé continuará el proceso para recuperarlo, pero la Fiscalía deberá seguir con las investigaciones para saber qué curso toma este caso. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Más información. Se registra un nuevo sicariato en la provincia de Los Ríos. Un joven trabajador de obra fue asesinado esta tarde en una calle transitada de la capital fluminense. Con esta muerte ya suman 140 asesinatos en lo que va de este año. Así, sentado en una de las calles principales de Quevedo, quedó el cuerpo de un hombre que, según información preliminar, habría recibido al menos 6 disparos en su cuerpo, 2 de ellos en su cabeza. Ocurrió en la avenida Walter Andrade, una de las vías más transitadas en el sureste de la ciudad, y a plena luz del día. 3 sujetos habrían llegado al sitio en una moto para asesinar a este joven, que se encontraba trabajando en una obra pública. Un policía se percató del hecho y en ese momento los antisociales y el uniformado se enfrentaron a tiros. Bajo esta situación, estas personas realizan varios disparos sobre la humanidad del funcionario policial. Ante los disparos ilegítimos, el funcionario policial hace uso de su arma de fuego. Cuando llegó la policía, encontraron en la pretina del pantalón del fallecido un arma de fuego y metros más adelante hallaron la pistola con la que asesinaron al joven. Los habitantes en Quevedo están aterrorizados por la ola de muertes violentas registradas en la provincia de Los Ríos en los últimos días. Hasta el momento, más de 140 asesinatos se contabilizan en lo que va del año. Hasta el lugar del crimen llegó el equipo de medicina legal para recoger el cadáver y realizar los análisis correspondientes para dar con los responsables de este nuevo hecho violento. Delincuentes ingresaron a varias casas en un conjunto privado en el sector de Llano Grande, en el norte de Quito. Se llevaron dinero y también equipos electrónicos mientras los dueños de las viviendas dormían. Andrea Marín tiene las imágenes del atraco. Las cámaras de seguridad captaron cuando 2 hombres trepan la puerta de rejas e ingresan al conjunto habitacional. Eran apenas las 8 de la noche. De manera sigilosa se dirigen a las viviendas. Se ve como uno de ellos trepa por la fachada e ingresa por una ventana que se encontraba abierta. Lo mismo hicieron en otra de las casas y forzaron seguridades en algunas más. Ocurrió en Santa Mónica, en Llano Grande, norte de la capital. Karina es una de las víctimas. Habían llevado dinero en efectivo, joyas, por la parte de afuera del conjunto, por un costado. Los desconocidos ingresaron por esta puerta y el callejón, por un cerramiento abierto que vuelve al lugar vulnerable. A mí me preocupa mucho los niños, como pueden ver ahí, toda esta parte está abierta, acá está la parte de juegos de los niños. Dicen que lo que ocurre en el conjunto es el reflejo del sector, donde la delincuencia opera todo el tiempo. Es una experiencia que los deja asustados, pero más alertas para autoprotegerse. Decenas de eventos masivos como fiestas clandestinas y conciertos se llevaron a cabo durante estos 5 días de feriado en la provincia del Guayas. Solo en una reunión, las autoridades desalojaron a más de 2.000 personas en el cantón San Borondón, entre ellas menores de edad. Veamos. Las autoridades tuvieron que forzar la reja de esta casa en Guayaquil para que cientos de personas salieran. Algunos se cubrían los rostros y otros estaban incluso sin mascarilla. Este fue uno de los 42 eventos masivos y fiestas clandestinas que se suspendieron en la provincia del Guayas durante el feriado que arrancó el 30 de octubre y finalizó este miércoles 3 de noviembre.
Según la gobernación del Guayas, el puerto principal fue la ciudad donde más hubo incidentes de indisciplina ciudadana. En San Borondón se registró una fiesta masiva de disfraces que contó con más de 2.000 asistentes, entre ellos menores de edad, sin cumplir los protocolos sanitarios para prevenir los contagios de COVID-19. Los balnearios también fueron controlados. En General Villamil, Playas, los funcionarios suspendieron un concierto con 150 personas. A estos sitios se le suman otros 10 cantones donde se clausuraron eventos clandestinos. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, indicó que en estos 5 días de descanso se registraron 1.149 aglomeraciones, pero aseguró que pese a esto hubo una reducción de fiestas clandestinas. Fue el balance de este feriado considerado el de mayor intensidad de los últimos años, incluso desde antes de la pandemia. El Ministerio de Turismo informó que el feriado de noviembre cumplió con la expectativa del sector. Se habría inyectado a la economía nacional al menos 70 millones de dólares por concepto de gastos producidos por más de 1.200.000 viajes en estos días de descanso a escala nacional. Además, aseguran que el empleo se ha ido recuperando. Según la ministra subrogante Ana García, aún se analiza la posibilidad de gestionar préstamos desde el Estado para los negocios con el fin de que la reactivación turística continúe. El mejor feriado desde el año 2018. Estamos fortaleciendo la tendencia hacia la reactivación y a la recuperación del turismo, y en este caso el turismo doméstico, el que los ecuatorianos realizamos al interior del país, es el que nos está ayudando, como está ocurriendo en todos los países en estos momentos tan difíciles, es el que está ayudando a reactivar las economías locales. India, mañana seguimos con más información actualizada. Recuérdenlo a partir de las 5:55 de la mañana en Televistazo al amanecer. Hasta entonces.